a todos mis queridos amigos, un placer saludarles. Bienvenido, bienvenida a su canal Robin Pelufo, en este segmento en el que vamos a conversar, a dialogar juntos. Hoy vamos a estudiar entonces la lección número 13, hoy domingo 22 de marzo, lecciones de evangelización. Y estamos llegando a nuestra fase final de este poderoso trimestre, el puente entre el cielo y la tierra, Cristo en Filipenses y Colosenses. Pablo comparte mucha instrucción acerca de cómo difundir el evangelio. Se calcula que recorrió unos 21,000 kilómetros. Esto es asombroso, ya que en la mayoría de los casos lo hizo a pie y además estuvo privado de la libertad en varias ocasiones. Pablo pasó mucho tiempo en importantes centros comerciales como Corinto y Éfeso, desde donde el mensaje podía extenderse a las ciudades del interior. También volvía a las iglesias que había levantado para fortalecer y animar a los nuevos creyentes. Cuando no podía visitarlas personalmente, les enviaba cartas. De este modo, los creyentes sabían que se acordaban de ellos y se preocupaba por su bienestar. Hoy vamos, queridos amigos y hermanos, a estudiar el texto, los versículos del 7 al 9 del libro de Colosenses, y también vamos a compararlo con Efesios 6:21. Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9 señala: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo hará saber. Y ahora leamos el versículo 21, pero se nos fue el texto. Muy bien, ahora leamos Efesios capítulo 6, versículo 21, que dice: salutaciones finales, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor. Vamos a analizar estos textos poderosos que tenemos el día de hoy. Y aquí tenemos el estudio de hoy. ¿Por qué interrumpe su teología para hablar de sus carteros? Y aquí, mi apreciado amigo y hermano, quiero invitarte a que abras tu corazoncito, porque mientras recorremos estas verdades tan poderosas, no solamente nos van a hablar de historia antigua, sino un mensaje vivo para tu corazoncito. Déjame explicarte esta enseñanza basada en el texto que hemos decidido estudiar en esta hora, que es Colosenses 4, 7 al 9. Vamos a hacerlo siendo guiados por el Espíritu de Dios. En primer lugar, podríamos formularnos la siguiente pregunta: ¿por qué el autor eligió enviar personas en lugar de solo pergaminos? Noten ustedes el versículo 7. Todas mis cosas os lo dará a conocer Tíquico, hermano amado, ministro fiel, consiervo. Miren qué interesante. Ahora noten el versículo 8. A quien envié para que anime vuestros corazones. Y el versículo 9, noten ustedes, con Onésimo, que es uno de vosotros. La verdad encarnada. En el siglo I, la verdad no viaja sola, viaja con carácter. La carta necesita una interpretación pastoral en persona. A veces pensamos que Dios solo se interesa por las grandes doctrinas y por las alturas de la teología que en esos momentos se necesitaba afirmar a través de esa sabiduría y la guía del Espíritu Santo que colocaba en cada tinta con el que Pablo escribió estas preciosas cartas. Pero en ese pasaje vemos que a Pablo le importaban las personas reales, de carne y hueso. Él detiene su enseñanza profunda porque sabe que el evangelio no es solo conceptos, también es logística, lealtad y redención en la vida cotidiana. Querido amigo, Dios
no solo conoce tu nombre, también conoce tu camino y usa a personas comunes para llevar su mensaje de esperanza hasta su necesidad. Por eso cada vez que tú escuchas un sermón, cada vez que escuchas un mensaje, no te pongas a criticar. Mire, este hermanito, hermanita, ya le dijeron el problema que yo tengo y por eso ha venido aquí ahora a echarme en cara todo lo que me está pasando. Quieto en primera, quieto en primera. Porque no se trata de quién le dijo o quién no le dijo. Se trata de que una persona que se para en plataforma y predica la palabra, mi hermano, es el Espíritu Santo guiando a esa persona, que te revela la vida en medio de la profundidad y el estudio de la palabra, porque en eso consiste la palabra de Dios. Es la forma en que Dios se da a conocer, a comunicar sus grandes verdades, pero que llegan directo al corazón. ¿Qué cambia en nuestra estructura la iglesia si entendemos el peso de la palabra consiervo? Mire, aquí encontramos algunas palabras poderosas. Hermano amado, ¿sí? Agapetos adelphos, legítima por relación, no solo por función. Miren qué interesante. Pablo no decide enviar a cualquiera. La Biblia nos deja aquí una lección poderosa. En el reino de Dios, la verdad no viaja sola, viaja acompañada de carácter. Un trozo de papel, mi estimado, un trozo de papel puede darte información, pero solo una vida transformada puede darte consuelo. Por eso Pablo envió a Tíquico y a Onésimo, porque la carta necesitaba una interpretación pastoral en persona. El mundo no solo quiere leer la Biblia, también quiere leer a cristianos cuyos corazones han sido animados por la gracia de ¿quién? Por la gracia de Jesús. Por eso estas características importantes que encontramos en este texto. Cristo diáconos, ministro fiel. Tíquico no solo sirve, es sumamente confiable. Y Pseudolos, consiervo, coesclavo. Pablo destruye las jerarquías. Él no es el jefe. Ambos trabajan bajo ese mismo ¿quién? Bajo ese mismo amo. La gran ironía, el hombre libre Tíquico es llamado esclavo y el esclavo real Onésimo es llamado como hermano. ¿Por qué Pablo habla en pasado de algo que está sucediendo en el presente? La gran ironía. ¿Qué cambia si entendemos el peso de la palabra consiervo? ¡Qué maravilla es la economía de Dios! Aquí vemos una transformación radical de las escrituras humanas. Tíquico, un hombre libre, es llamado esclavo de Cristo, mientras que Onésimo, un esclavo real, es llamado hermano amado. Cuando entendemos que todos somos consiervos bajo un mismo amo, el orgullo se derrumba y las jerarquías pierden fuerza. En la iglesia ya no importa quién eres para el mundo. Lo que importa es que todos servimos juntos a los pies de la cruz. Y ahora nos encontramos con el mensaje con retraso. ¿Por qué Pablo habla de pasado, de algo que está sucediendo en donde? En el presente. Pablo escribe con una certeza de que viene del cielo. Cuando dice envíe, lo hace asumiendo la perspectiva de quienes recibirán la carta semanas después. Y eso nos deja una seguridad profunda. El ministerio delegado por Dios es firme y nunca falla. Recuérdalo bien, la información sin consuelo es solo chisme, pero cuando la comunicación tiene el propósito de animar el corazoncito, se convierte en verdadero pastoreo que transforma vidas. Por eso nos encontramos con palabras clave como hará saber, la certeza de que no hay dudas de que el ministerio delegado es seguro. Palabras como envié, ¿sí? Un aoristo epistolar, enviar, que traduce apóstol, pero que se cumple como una acción definitiva del pasado. El mensaje con retraso. Pablo asume la perspectiva del lector futuro como grabar un video hoy diciendo, te dice este video para que se vea en un mes. El subjuntivo, para que anime. El propósito, la información sin consuelo es chisme.
con propósito es pastoreo. Y ahora, mi amigo, mi hermano, ¿de qué sirve la teología más alta si no cambia cómo tratamos al que está a nuestro lado? La eclesiología en sandalias. ¿De qué sirve la teología si no cambia cómo tratamos a quién? ¿A nuestro prójimo? Podemos hablar de la supremacía cósmica de Cristo, pero si esa gloria no baja a nuestras sandalias y no cambia la manera en que tratamos al que está a nuestro lado, entonces no hemos entendido absolutamente nada. Pablo no cambió de tema al final de su carta, simplemente aterrizó la gracia. El evangelio real se demuestra cuando un apóstol preso, un mensajero fiel y un esclavo que huyó se llaman entre sí hermanos en el barro de la vida diaria. Y por eso ahora nos encontramos con una iglesia fortalecida. Si tuvieras que resumir el corazón del ministerio de Pablo en 3 elementos, ¿cuáles serían? Vamos a ver esa iglesia fortalecida. El corazón del ministerio en 3 elementos. Un mensajero de carácter probado como Tíquico. Una misión clara de informar y animar. Y el milagro de una vida restaurada como la de Onésimo. El evangelio no es algo que simplemente se escribe con tinta. Es algo que se encarna en personas que deciden ser fieles y mostrarle al mundo que Dios todavía hace milagros en los corazoncitos que lamentablemente el enemigo ha querido destruir y romper. Ahora entramos al sacrificio extremo. ¿Cuánto caminarías para que un amigo no pierda la fe? Mi querido amigo, mi hermano, detente a pensar en esto. Pablo y sus colaboradores recorrieron unos 21,000 kilómetros. La mayoría lo hizo a pie para llevar una palabra de aliento. Esos viajes eran el cordón umbilical que mantenían vivas las iglesias en medio de la persecución. Evangelizar y cuidar de otros exige sacrificio físico y emocional. Hoy la pregunta sigue en pie. ¿Estás dispuesto a caminar una milla extra para que alguien que ama no se rinda en su experiencia espiritual? El regreso de Pablo, el regreso del restaurado. ¿Por qué Pablo menciona a Onésimo en una carta, pero en la otra lo oculta deliberadamente? Miren qué interesante. Hay una sabiduría divina en la forma en que Dios trata nuestro pasado. Mientras que en otras cartas Onésimo no es mencionado, en Colosenses Pablo lo presenta con valentía como uno de vosotros. Onésimo tenía que enfrentar su historia, sí, pero no regresaba como un criminal para ser juzgado, sino como un hombre redimido para ser amado. La gracia de Dios te da la fuerza para volver a casa con la frente en alto, no por lo que hiciste, sino por lo que Cristo realmente hizo en ti. Y ahí tenemos claramente atributo, mensajero principal en Efesios, Tíquico, Colosenses, Tíquico. Misión, informar y animar. En Colosenses, informar y animar. Título, ministro, hermano, ministro y consiervo. Y atributo, acompañante. En Efesios no hay nada, pero en Colosenses lo llama el restaurado. ¿Cómo funciona la anatomía de un ministerio sano? Vamos entonces, ¿cómo funciona el cuerpo de quién? ¿Cómo funciona el cuerpo de Cristo? Dios ha diseñado a su iglesia como un cuerpo vivo. Pablo es en este caso el cerebro que da la instrucción doctrinal. Tíquico vendría a convertirse en el sistema nervioso que transmite el mensaje con fidelidad. Y Onésimo vendría a ser ese tejido cicatrizado, la herida que ya sanó. Todos son necesarios, porque sin el sistema nervioso hay una parálisis. Y sin el tejido cicatrizado no hay prueba visible de que el cuerpo tiene poder para restaurar lo que estaba roto. Por eso entonces nos encontramos también con la fidelidad en la sombra. ¿Qué clase de mensajero eres tú? Quizás siente que tu trabajo no es importante porque nadie lo ve. Pero escucha esto, Tíquico no escribió ningún libro de la Biblia y aún así, sin su disposición para caminar cientos de kilómetros, hoy no tendrías esta carta en tus manos. El mundo no solo lee Biblias, también lee creyentes. Tu fidelidad silenciosa y tu transparencia al informar y animar a otros tiene el poder de sanar corazones a los que nadie más puede llegar. Por eso la
última pregunta poderosa que tenemos para esta hora es: ¿hay alguna etiqueta de tu pasado que no puedes borrar? Tal vez el mundo te puso la etiqueta de inútil o de prófugo, pero la cruz de Jesucristo tiene el poder de borrar el pasado y darte un nombre nuevo. El nombre de Onésimo significa útil, y aunque él fue inútil en su pecado, Cristo lo redimió para ser un hermano fiel y amado. Hoy te digo, de parte de Dios, tu pasado ya no define tu utilidad. En las manos de Jesús, tú eres profundamente amado, eres útil para su reino eterno. Por eso, mi estimado amigo y hermano, la lección del día de hoy tiene poderoso significado para nosotros hoy. Algunas cosas se comunican mejor oralmente. Sería interesante saber qué noticia transmitieron los dos hombres a los colosenses, a juzgar por la intención de Pablo de que esas cosas los confortarán. Colosenses 4, 7, 9. Probablemente incluían detalles acerca de las circunstancias del apóstol en la cárcel. En cualquier caso, esta comunicación también era importante para mantener los lazos personales que unen a los creyentes. Tíquico, cuyo nombre significa afortunado, era claramente un emisario digno de confianza. Descrito como fiel ministro y consiervo, fue uno de los dos hombres de Asia seleccionados por Pablo, Hechos 24, para acompañarlo en su viaje con la colecta para los creyentes necesitados de Jerusalén. También estuvo con Pablo durante su segundo encarcelamiento en Roma, desde donde fue enviado a Éfeso para reforzar la obra allí. Segunda de Timoteo 4:12. Pablo también pensó en enviarlo a Creta, donde estaba Tito 3:12. Lo acompañaba Onésimo, un converso de Pablo en Roma, descrito por el apóstol como fiel. Pablo también quería conocer las circunstancias de los creyentes de Colosas. No sería difícil que a alguien le enviara noticias. Además del propio Tíquico. Este era otra forma de transmitir su amor y su preocupación a los creyentes de allí. Aunque no hubiera visitado la iglesia personalmente, además de fortalecerlos en la fe para que pudieran compartir el evangelio con otros. ¿Cómo muestran estos detalles personales en las cartas de Pablo su humanidad, además de confirmar la validez de su ministerio? Los detalles revelan a un hombre que sufre en prisión, que extraña a sus amigos y que depende de su lealtad de sus colaboradores como Tíquico y Onésimo. Muestran emociones reales como la preocupación y el afecto. Confirma que su obra no era solo teórica, sino basada en relaciones genuinas, sacrificio físico, los kilómetros recorridos y un sistema de apoyo fiel que validaba su liderazgo y su compromiso con el bienestar de cada comunidad. Querido amigo y hermano, hoy la lección tiene un mensaje contundente para usted y para mí. ¿Cuál? ¿Qué estás haciendo para Cristo? Estos hombres pastoreaban, estos hombres se untaban de oveja, estos hombres daban hasta su vida por llegar a cada persona que necesitaba ser fortalecida y encontrarse con palabras de vida para vida eterna. Hoy, ¿qué tú haces? ¿Qué estás haciendo para la obra de Cristo? Esa es la invitación de Dios para ti y para mí. Recibe un abrazo de Jesús. Dios te bendiga en este día.